Bienvenidos y bienvenidas a esta entrevista de Focos. Este domingo 28 de febrero se realiza en nuestro país la elección electoral para consejos municipales y también para Asamblea Legislativa correspondiente al periodo 2021-2024. Y dado que en el país hay presencia activa de la COVID-19, el Tribunal Supremo Electoral decidió implementar un protocolo de bioseguridad para realizar la jornada electoral. Para conversar un poco sobre este tema y profundizar también en las medidas de prevención, estaremos conversando esta mañana con el médico infectólogo Iván Solano Leiva. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Gabriela, por la invitación. Quisiera iniciar, doctor, con el tema del protocolo que está implementando esta mañana y durante toda la jornada electoral el Tribunal Supremo Electoral con el objetivo de prevenir contagios de COVID-19. Entiendo que usted ya tiene conocimiento un poco sobre las medidas que se están implementando y me gustaría profundizar sobre si a usted le parece correcto o no este protocolo para la prevención. Bueno, muchas gracias. Pues hemos revisado el protocolo que el Tribunal Supremo Electoral ha publicitado en los días recientes y desde el punto de vista técnico sí nos parece un protocolo aceptable que busca disminuir la probabilidad que los votantes en los centros de votación podamos adquirir el virus. Sin embargo, va a ser bien importante varias cosas. Uno, la colaboración de la población, ¿verdad?, en seguir esos protocolos. Y dos, que haya una supervisión del Ministerio de Salud en que estos protocolos se cumplan. Digo esto porque en un documento pues puede plasmar muy bien cómo puede procederse en tales situaciones que pudieran darse, pero lo importante es que en la práctica lo que está escrito en un documento se cumpla, ¿no? Y para eso pues es importante, como repito, la colaboración de la población y aparte una vigilancia de parte del Ministerio de Salud. De acuerdo, doctor. Hay algunas medidas dentro de este protocolo, como por ejemplo que la persona deberá quitarse su mascarilla en determinado momento y en un espacio para mantener el distanciamiento físico. ¿Qué tantas probabilidades hay de contagio o cuál es el riesgo de que las personas cumplan con este requisito durante este proceso? Bueno, en realidad, si se mantiene un adecuado distanciamiento físico de al menos 2 metros de distancia, pues uno puede, en cuestión de segundos, mientras el personal de la mesa de votación certifica que la persona que está en el DUI efectivamente es la que está frente a ellos, pues no existe mayor riesgo. O sea, no es que el virus ande ahí volando como una mosca y aproveche en ese momento que yo me quito la mascarilla y se introduce a mis fosas nasales. En ese sentido, pues el riesgo es muy mínimo. De ahí la importancia de que cuando yo haga eso, sí lo haga con un distanciamiento físico de la mesa de la Junta Receptora de Votos, ¿no? Y pues cuando hemos revisado el video que se ha publicitado por parte del Tribunal Supremo Electoral, pues ellos hacen énfasis en eso y pues creo que decirle a la población que no tenga temor al retirarse por unos segundos la mascarilla, ¿verdad? Porque el riesgo es casi de cero, ¿verdad? De acuerdo. Hay algunas dudas, digamos, en el tema de la tinta indeleble. En esta ocasión, el Tribunal Supremo Electoral ha decidido implementar esta tinta en el dedo de la persona votante o en alguna parte visible de su cuerpo con un hisopo. ¿Realmente era un riesgo que la población introdujera su dedo dentro de esta tinta? Y si considera usted que realmente era una medida apropiada para implementar durante la jornada. Mire, el riesgo en realidad sería mínimo, ¿verdad? El riesgo sería mínimo si siguiendo el método tradicional.
El punto es que a veces, decir de que nosotros nos tocaba introducir el dedo dentro de la tinta, del recipiente de tinta indeleble, ¿no? Eh, Sin embargo, lo que sucede es de que a veces el ser humano en general, pues de maneras, como decimos, sin querer, nos podemos tocar los ojos o la boca o la nariz sin darnos cuenta y ahí sí pudiera existir ese riesgo teórico de que nosotros nos introdujéramos el virus en ese momento. Entonces, para minimizar ese tipo de ese riesgo y tomando en cuenta la conducta humana, me parece adecuado de que a través de un hisopo nos coloquen sobre la punta de nuestros dedos, vea, ese tipo de tinta, ¿no? Para evitar. Y la recomendación una vez hemos hecho dado nuestros votos y al llegar a casa, pues, o si andamos un frasco de alcohol gel, vea, con nosotros, que es lo ideal, pues a lavarnos las manos con el alcohol gel para eliminar cualquier vestigio de virus que pudiera haber, o si no, pues al llegar a la casa, ¿no? Justamente, doctor, quisiera abordar este punto en específico de qué hacer luego de ejercer el sufragio. ¿Qué medidas debe tomar la población para el momento de regresar a sus hogares o al momento de salir de los centros de votación? Bueno, en primer lugar, yo creo que antes de llegar al centro de votación, yo quisiera también dar ciertas recomendaciones, ¿no? Idealmente, pues obviamente, no ideal, yo debo de portar una mascarilla quirúrgica para poder presentarme al centro de votación. Segundo, idealmente yo debería de tener una careta facial, ¿verdad? Que me proteja, porque de esa manera, caretas faciales como esta que tengo yo conmigo, ¿vea? Donde eso es otra barrera, sobre todo a nuestros ojos, ¿verdad? De cualquier, que si una persona nos tose enfrente, etcétera, pueda penetrar el virus. Entonces, idealmente, como le digo, llevar una careta facial. Si nosotros vemos que el centro de votación está, hay demasiadas personas, hay mucho hacinamiento, pues mi recomendación sería de esperar a que se vacíe ese centro o esa mesa receptora de votos, ¿verdad? Para poder guardar el distanciamiento físico, ¿verdad? Entre persona y persona. Luego, pues, deberíamos idealmente de llevar un frasco de alcohol gel, ¿verdad? Para que también posterior a ejercer el voto y posterior a que nos coloquen eh, la, la tinta indeleble, pues hacernos un lavado de al menos 20 segundos de nuestras manos. Eh, y finalmente, pues irnos a nuestras casas, no quedarnos, como bien dicen ahí, pajareando, ¿verdad? En el centro de votación, ¿verdad? Mejor irnos a nuestras casas y estar pendientes, pues, de si usted quiere estar, bueno, ir a hacer nuestras actividades normales o estar pendientes, pues, de cómo va el proceso de las elecciones en nuestro país. De acuerdo. Quisiera también abordar algunos aspectos que muchas veces la población toma en cuenta, que son indicaciones que se dieron durante el inicio de esta pandemia. Por ejemplo, el tema de al llegar a la casa bañarse cuando ha estado en lugares con mucha cantidad de personas, o también el tema del uso de doble mascarilla. ¿Qué tan efectivas son estas medidas y qué tan viable sería implementarlas durante esta jornada electoral? Bueno, sabemos que el conocimiento, y así es en la medicina también, el conocimiento que pudimos haber tenido en marzo de 2020 al que tenemos ahora, pues se ha avanzado, ha habido cosas que en marzo de 2020 eran válidas o ya no lo son. Y en ese sentido, pues el protocolo que en algún momento se estuvo recomendando, que al llegar yo a casa tenía que quitarme la ropa y además quitarme los zapatos
irme a bañar inmediatamente, eso ha demostrado que no tiene ningún efecto beneficioso. ¿Vea? Eh, Básicamente, lo importante es lavado de manos, ¿vea? El uso de la mascarilla y hablando de la doble mascarilla, hace poco el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, a través de un estudio clínico que se hizo, pues se demostró que pudiera servir el hecho de utilizar una doble mascarilla, ¿verdad? Que nos protege de mejor manera el uso de la doble mascarilla. Y tiene su lógica en el sentido que recordemos que este es un virus que se transmite a través de secreciones respiratorias que nos van a entrar a través de nuestras vías respiratorias superiores, sea nariz, boca o la mucosa o la conjuntiva ocular. Entonces, de ahí la importancia también de si se puede utilizar, si es recomendado por el CDC el uso de la doble mascarilla y como les decía antes, eh, idealmente tener una careta facial que impida que secreciones. No es que el virus, como les digo, ande volando como que zancudo ahí y nosotros en el camino no lo vamos a encontrar y se nos va a introducir. No, es gotículas respiratorias, ¿verdad? Que personas puedan expeler y nos pueda penetrar a través de la conjuntiva. Por eso lo ideal es andar también cuando vamos a centros donde hay muchas personas, ¿verdad? Como puede ser los centros de votación, pues andar una careta facial. Doctor, hay un tema que de hecho el Tribunal Supremo Electoral estaba viendo de qué manera se podría resolver y es el hecho, ¿qué pasaría si llega a un centro de votación una persona que presenta, por ejemplo, temperatura un poco alta o tiene algún tipo de síntomas o un proceso gripal? Sin duda no se le puede negar el derecho al voto a este ciudadano o ciudadana y se habían establecido algunas medidas como que se iba a ver de qué manera se podía garantizar el derecho al sufragio. Sin embargo, ¿qué indicaciones se le podría dar a esta población que quiera salir a votar y que tal vez esté presentando algún tipo de síntoma relacionado a un proceso gripal o relacionado a la COVID-19? Bueno, ahí hay dos aspectos que hay que analizar. Primero, cuestión legal, ¿verdad? Cuestiones legales o de derecho humano, de- pero también está el derecho a la salud, ¿sí? Y desde el punto de vista médico, mi recomendación es que una persona, si tiene eh, síntomas que pudieran estar asociados a COVID, no debería permitirse el ingreso y no debería ejercer el derecho al sufragio, ¿verdad? Esa es mi recomendación desde el punto de vista médico y mejor proporcionarle los servicios de atención en salud y dirigirlo hacia donde debe dirigirse esa persona, pero sí no debería de ejercer el voto, ¿verdad? Porque pondría en riesgo a los demás de esa mesa de votación, de ese centro de votación, ¿verdad? Y ese desde el punto de vista médico, ¿no? Y desde el punto de vista legal, pues sí, no tienen derecho, pero uno se pregunta, ¿hasta dónde llegan mis derechos que violentan los derechos de otros, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues yo no soy abogado, pero es un dilema ético también y que uno se dice, bueno, que en lo personal, como le digo, desde el punto de vista médico, yo no recomendaría que esa persona, a pesar de que tiene síntomas, que anda tosiendo, que se sospecha que pueda tener COVID, se le permita el ingreso a ejercer su voto. Le agradecemos, doctor, por habernos acompañado en este espacio de entrevista para profundizar un poco sobre las medidas de prevención de la COVID-19 durante la jornada electoral que se está llevando a cabo este domingo. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer y el llamado a los salvadoreños a que nos acerquemos a los centros de votación y que ejerzamos el derecho al sufragio manteniendo las medidas de prevención contra la COVID. De acuerdo, muchas gracias. Y sin duda es muy importante que se tomen en cuenta todas estas medidas,
tanto el protocolo que está implementando el Tribunal Supremo Electoral en cada uno de los centros de votación en todo el país y, por supuesto, estas recomendaciones que nos ha brindado en este espacio de entrevista el doctor Iván Solano Leiva. Por supuesto que pueden volver a ver este contenido en nuestro canal de YouTube y también les invito a estar pendientes de nuestras redes sociales y de nuestro sitio especial de elecciones en www.focustv.com/elecciones 2021 para conocer cómo se está llevando a cabo la jornada electoral.